Hola a todos, junto con mi compañera Diana Urriago y quien les habla Karen Ospina, vamos a desarrollar un ejercicio de colas con nodo, el cual tomamos como ejemplo un hospital. Esta es la clase principal, el cual contiene un menú con varias opciones. La primera opción es ingresar paciente, donde allí es donde vamos a colar cada paciente, y el segundo, que es atender pacientes, donde vamos a desacolar cada paciente o eliminar. Las siguientes opciones son adicionales al ejercicio. Bueno, esta es una clase nodo call, la cual se conoce que la que contiene el apuntador y los datos. El apuntador lo llamamos como siguiente. Es un atributo de la clase nodo call. Estos son otros atributos de tipo string y enteros, que son los datos que se requiere para cada persona o paciente. Este es el constructor donde recibimos por parámetros los datos de cada persona. Bueno, esta es la clase hospital cola. Allí tenemos estos dos atributos que son de la clase nodo call, inicio y último. Esos son los necesarios para poder hacer la cola, y el tamaño pues para que se vaya incrementando dependiendo de cada paciente. Este es un constructor donde tenemos a inicio y último como nulo y el tamaño como 0. Luego creamos un método boolean vacío, que se llama vacío, donde vamos a decir que si inicio o es igual a nulo, o sea que quiere decir que si no hay nada, está vacío, pues lo va a retornar si es verdadero o es falso. Bueno, en esta parte tenemos un método, es el de ingresar pacientes. Este método es el de acolar. Allí recibimos por parámetros la cédula, el nombre y el tipo de atención de cada paciente. Bueno, en esta vamos a crear un nuevo objeto de la clase nodo call, lo llamamos nuevo, perdón, acá es esto. Este pues también va a recibir en los parámetros C, la cédula, el nombre y el tipo de atención. Bueno, acá vamos con la condición y decimos que sí, llamamos al método vacío y decimos lo siguiente, que si esto es vacío, entonces le decimos que inicio va a ser igual a nuevo. Perdón, esto. Listo. Acá tenemos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como si esto está vacío, entonces el paciente ingresado va a quedar como principal o como inicio. Bueno, luego tenemos si no, decimos que si no, entonces va a quedar como último y llamamos al apuntador, pues como su nombre lo indica, para que apunte, y pues este va a ser igual al nuevo paciente que se vaya a ingresar. Entonces le decimos que último va a ser igual a nuevo, o sea, al nuevo paciente, y de esta manera se va a incrementar la cola. Entonces decimos que tamaño más. Luego cerramos
Y de esta manera queda el método acolar paciente. A continuación, mi compañera Diana les va a explicar los siguientes métodos. Bueno, como ya tenemos el método ingresar paciente, vamos a crear otro método que va a ser público de tipo string y lo vamos a llamar atender paciente. ¿Qué vamos a tener en este método? Vamos a crear allí una variable auxiliar de tipo string auxiliar. Vamos a hacerla igual al inicio.nombre, es decir que allí vamos a almacenar el nombre del primer paciente que hay, y vamos a decir que inicio va a ser igual a inicio punto siguiente. Como ya inicio queda vacío, entonces el apuntador va a hacer énfasis en que este va a tomar inicio, va a quedar como el nombre del que había en la segunda posición, quedando este de primera. Y vamos a decir que el tamaño por ende va a decrementar, tamaño menos. De esta manera retornamos auxiliar. Bueno, ya creado este método, que es el mismo método de desacolar, como es conocido comúnmente, vamos a crear otros métodos básicos que son, aquí ya los tenemos creados, vamos a explicar cada uno de ellos. Este método primer paciente es tipo string y va a retornar el nombre del primer paciente, el que está en la primera posición. De igual manera, el último paciente va a retornar el nombre del que está en la última posición. Y el método cola de tipo entero va a retornar el tamaño como tal de la cola. Y allí hay otro método que es vaciar. Cuando queremos vaciar todos los pacientes que hay dentro de la cola, utilizamos la recursividad e invocamos el método atender paciente para que esta quede vacía, solamente mientras que la cola tenga pacientes, mientras que no, pues. Bueno, continuamos con un método muy importante. Es un método tipo string para que pueda retornar algo, y vamos a llamarlo mostrar paciente. Allí es donde vamos a mostrar todos los pacientes ingresados con sus respectivos atributos. Entonces, allí creamos una variable temporal de tipo nodo call y que la vamos a hacer igual al inicio, es decir que el nombre de la primera persona se va a almacenar allí en la temporal. Vamos a crear otra variable llamada mPacientes que va a ser tipo string, la vamos a dejar vacía, y decimos que mientras, allí creamos un condicional que decimos que mientras la cola sea diferente de vacía, es decir, mientras haya algún paciente, m pacientes va a ser m pacientes más, va a ser igual, allí vamos a concatenar todos los atributos para que aparezcan a inicio, más inicio punto cédula, bueno, ya de esta manera concatenado todo, vamos a decir que inicio, vamos a hacerlo igual, inicio, perdón, vamos a hacer inicio igual a inicio punto siguiente, es decir, vamos a tomar el apuntador allí. Bueno, vamos a cerrar el condicional y decimos que inicio va a ser igual a la variable temporal que creamos anteriormente, y vamos a retornar m pacientes.
que es donde tenemos concatenados los datos del paciente. Y de esta manera culmina el método mostrar. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio. Mi compañera Karen se va a encargar de ello. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba de escritorio para ver. Ingresamos el paciente, la cédula, el nombre, atención, ingresamos otro, nueva cédula, el nombre, tipo de atención. Bueno, ahora vamos a ver la opción de mostrar el primer paciente. Aquí vemos que fue Pola, ¿sí? Luego el último, Juan. Entonces la opción 5 para saber si hay pacientes. Entonces aquí nos dicen existen pacientes. Luego la 6, vamos a saber cuántos pacientes ingresaron. Fueron 2. ¿Sí? Mostrar todos los pacientes. Pola con su respectiva cédula, el tipo de atención y Juan de igual manera. Luego vamos a atender el paciente. Luego entonces, como es la primera, atiende a Pola porque fue la primera. Ahora decimos cuántos pacientes ingresaron. Luego de ya haber atendido a Pola, 1, correcto, queda Juan. Y por último la octava, borrar todos los pacientes. Ya se eliminaron todos los pacientes. Y para probar decimos cuántos pacientes ingresaron. 0. De esta manera se ha culminado el ejercicio y quedamos la 9 ya saliendo. Esperamos esto sea de su agrado y muchas gracias por su atención prestada.